En la situación problema se representan dos compuestos muy importantes. Por una parte tenemos el agua y por la otra los hidrocarburos. Como bien conocemos el agua, entonces vamos a enfocarnos aún más en los hidrocarburos. Bueno, ¿qué son los hidrocarburos? Pues bien, los hidrocarburos son aquellos compuestos orgánicos que contengan partículas de carbono e hidrógeno. Regularmente se representan en la naturaleza como líquidos y gases. En México son la principal fuente de energía y gracias a ello se produce una cantidad enorme de productos que van desde el caucho hasta materiales de uso cotidiano. Uno de los factores más importantes por los cuales el agua y el petróleo no pueden diluirse entre ellos es por las interacciones intermoleculares. El agua cuenta con puentes de hidrógeno, mientras que el petróleo cuenta con fuerzas dipolo-dipolo inducido. A continuación se muestra un video de cómo funcionan los puentes de hidrógeno en las moléculas de agua. El oxígeno, al ser mayor en carga electronegativa, atrae a los electrones que tienen el hidrógeno y los hace girar alrededor de él, creando una carga parcial negativa. Los hidrógenos se quedan sin ningún electrón y crean una carga parcial positiva. Para comprender mejor el por qué los hidrocarburos que componen el petróleo no pueden mezclarse en el agua, analizaremos la electronegatividad de los elementos que lo conforman, en este caso el carbono y el hidrógeno. El carbono tiene una electronegatividad de 2.5, mientras que el hidrógeno de 2.1. La diferencia de electronegatividad entre ambos es de 0.4, por lo que es un enlace covalente no polar. Covalente porque es la unión de dos no metales, y no polar por su baja electronegatividad. En todo caso, los hidrocarburos son aceitosos, por lo que podrán emulsionar pero nunca mezclarse. El enlace covalente polar tiene electronegatividades que van desde 1.7 hasta 0.4 y el enlace covalente no polar tiene electronegatividades de 0 a 0.4, tal es el caso del metano con carbono e hidrógeno, que da una resta de 0.4. Esta molécula es un ejemplo de hidrocarburo. La viscosidad del petróleo crudo es una característica que controla el fluido del petróleo, y esta depende mucho a qué presión y temperatura esté en el ducto. En cuanto a volatilidad, en el petróleo crudo depende de los puntos de ebullición de los diversos componentes. Dependiendo del punto de ebullición que se ponga el petróleo, este tiene diferentes usos, como por ejemplo si se expone entre 35 y 60 grados, este se puede emplear como disolvente. Los investigadores del MIT han desarrollado una técnica llamada imantación, ya que utilizan nanopartículas de hierro para posteriormente separarlas del agua y poder utilizar el petróleo en sus funciones normales. Según el esquema de estas investigaciones, las nanopartículas ferrosas son repelentes al agua y eso hace que se puedan mezclar en el aceite para que se pueda separar mediante los imanes, ya que cuenta con una estructura cilíndrica y así mediante un canal lateral atraviesa una pared perforada generando ferrofluidos o fluidos con nanopartículas magnéticas y así poder separar sin dañar alguna capacidad del agua. El impacto que trae contra el medio ambiente ante esta problemática es que contamine el aire produciendo una mayor cantidad de CO2, o sea, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, gases derivados del azufre, entre otros contaminantes pertenecientes al ambiente. Además, daña sus propiedades físicas del suelo, como es la capacidad para retener agua y sus mecanismos de absorción de nutrientes, por lo que eleva el número del pH del suelo, dañando la conductividad eléctrica de cada compuesto. Y por último, la contaminación directa del agua por los hidrocarburos, ya que representa un riesgo para la salud humana, a diferencia de que en el agua es un poco porcentaje de agua dulce que se puede consumir, y si se contamina deja menos cantidad de agua disponible para el ser humano. Este tipo de incidentes atentan contra nuestra salud, seguridad e integridad, de modo que podemos afirmar que el gobierno y las autoridades no están protegiendo nuestros derechos de la forma de vida, a pesar de que es reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas nuestro derecho humano al agua y el saneamiento de la misma. Asimismo,
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General número 15 sobre el derecho al agua, donde el artículo I.1 establece que el derecho humano al agua es indispensable para una vida digna. Se debe tomar en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para cubrir la mayoría de las necesidades básicas y evitar la mayor parte de los problemas de salud. ¿Por qué elegimos esta solución y no otras? Bien, otras opciones ofrecían el uso de nanotecnologías a base de imanes, lo cual es una opción muy viable siempre y cuando se tenga el recurso, ya que la nanotecnología aplicada para la recolección de petróleo es demasiado cara y su acción no es tan rápida. Hay que esperar que las nanopartículas actúen sobre el petróleo, metalizándolas para poder así ser recogidas. También se hablaba sobre el uso de bacterias y hongos, pero para esto tendríamos que usar muchos millones de hongos, más de los que existen en la faz de la Tierra, para poder recolectar aunque sea un río. Nuestra solución más viable es usar un recolector de hidrocarburos que funciona a base de rotores, que se encargan de recoger el petróleo que se encuentra en la superficie marina, a una velocidad de 18.000 litros por minuto. Ese rotor utiliza un material muy similar al plástico, ya que el agua no tiene la capacidad de adherirse a este, lo que hace su recolección muchísimo más fácil. Elegimos esta opción porque es muy económica y es de una acción muy rápida, fácil de usar y se puede colocar en botes o fijas a una superficie, haciéndola muy viable para cualquier situación de emergencia.